Hablamos al comienzo de la noticia proveniente de Córdoba, de eso que está pasando con la policía allí, que hoy tuvo una repercusión nacional importante. Presta atención y no se olvide de este nombre. El nombre es Ramón Frías. Piden la renuncia del jefe de la policía de la provincia de Córdoba, Ramón Frías. Julio Jiménez es comisario retirado y se encuentra dentro del programa de protección a testigos luego de las amenazas que sufrió en relación a la querella por el asesinato de su padre, el gremialista pastelero Alberto Jiménez, asesinado en 1976 en el Departamento de Informaciones de la Policía Cordobesa, conocido como D2. El pasado 2 de enero, el mismo día que Frías asumió su cargo, Jiménez presentó ante la Fiscalía Federal número 1 una denuncia por amenazas reiteradas contra el flamante jefe de la fuerza, a quien responsabilizó por el acoso del que fueron víctima él y su familia. Frías tiene antecedentes de mano dura. Comandó la represión a la marcha de gremios estatales del año pasado frente a tribunales por el ajuste del sistema jubilatorio. A esto se suma el episodio denunciado este sábado por el movimiento Evita, donde 5 oficiales de la policía de Córdoba apuntaron con armas a 3 jóvenes militantes de la JP Evita, 2 de ellos menores de edad. Los agredieron y amenazaron con matarlos y desaparecerlos. La política de terror que viene impulsando el gobernador José Manuel de la Sota, junto a su ministro de Seguridad, Alejo Paredes, ha llegado al extremo de nombrar al frente de la policía a alguien que está denunciado por amenazar a testigos de lesa humanidad. Por eso, exigió la inmediata renuncia del jefe de la policía y del ministro de Seguridad, así como una urgente reforma integral de la fuerza para construir una seguridad democrática y respetuosa de los derechos humanos. Bien, Julio Jiménez, el ex comisario que viene denunciando una política de persecución por parte de Ramón Frías, estuvo hoy en la capital federal. Sol Rosales actualiza esa información. Claro que sí, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, hoy en conferencia de prensa recibió junto con el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, a Julio Jiménez, el excomisario de Córdoba, que denunció amenazas por parte del jefe de la policía provincial, Ramón Frías. Entre algunas de las declaraciones que han dado hoy en esta conferencia de prensa, Julio Alac pidió que la justicia avance en el esclarecimiento de todas las causas de lesa humanidad. Muy bien, el doctor Marcelo Saín es politólogo, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes en temas que tienen que ver con la defensa nacional y la seguridad internacional, además de las relaciones entre cívicos y militares, especialista en temas de democratización y seguridad pública, inteligencia y policía. Es actualmente diputado provincial por Nuevo Encuentro, es decir, tiene un vastísimo currículum para poder abordar el tema de la policía en general y el tema de lo que está pasando en Córdoba en particular. Marcelo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted. ¿Escuchó el informe? ¿Está al tanto de lo que pasa? Sí, hace un buen tiempo que estamos al tanto porque esto no es nuevo. El actual ministro de Seguridad en Córdoba, que es el comisario general Alejo Paredes, viene ejerciendo la jefatura de la Policía de Córdoba desde fines del año 2007, en el tramo final del anterior gobierno de la Sota, y esta fue la impronta que tuvo la policía cordobesa durante todos estos años. Y durante el gobierno de Schiaretti él se siguió desempeñando como jefe de la policía cordobesa, así que en realidad es uno de los grandes líderes policiales de Córdoba, el actual ministro de Seguridad. Es una policía, ¿no?, brava, por decirlo de alguna manera. Yo diría, es la policía brava de un gobierno bravo, ¿no? Porque me parece que lo que está haciendo de la Sota es ofrecer como alternativa electoral al país una alternativa de mano dura, para lo cual la policía es el instrumento fundamental de control de movimientos sociales, de organizaciones sociales, pero lo que no dice el gobernador, lo que se oculta y lo que los cordobeses cada día tienen más en evidencia es la regulación de esa policía, por ejemplo, el narcotráfico, la expansión de mercados ilegales. Este tipo de cuestiones están fuera del candelero, pero es uno de los temas más preocupantes. Cualquiera que haya estudiado la historia de las relaciones de la democracia con la policía sabe que a la democracia le ha costado muchísimo poner en caja a la policía, que por otra parte en la provincia de Santa Fe acaba de ocurrir una remoción de la cúpula policial. Parece tener más vinculaciones con el delito que con la prevención del delito, al menos a ojos del que mira a través de los diarios lo que está pasando. Yo diría, Carlos, que en el caso de Córdoba, como en muchas otras jurisdicciones provinciales, no ha habido interés desde la instauración democrática en cambiar la policía, todo lo contrario. Van casi 30 años de democracia. 30 años donde esta policía es la policía que la política cordobesa quiere y ha pergeniado. Cuando la política durante 3 décadas le delega el poder
de gestión de la seguridad pública a una institución policial, los exabruptos de esa institución policial no son responsabilidad de la policía, son responsabilidad del poder político. Y esta policía que controla los morochos por abajo, regula el delito por el medio, se apropia de una enorme cantidad de fondos generados por el crimen organizado, como parte inclusive del financiamiento del Estado ilegal que montan, es una policía que es útil a la política. Y en ese caso, Alejo Paredes es el que tiene el poder. Él tiene el poder, sin lugar a duda. Es el gran instrumentador de esta lógica que yo estoy señalando en la provincia de Córdoba. Porque, reitero, aparte es una persona muy estrecha del gobernador de la Sota. Su origen, a través del cual escala como jefe de policía de Córdoba a fines del 2007, era el jefe de custodia del gobernador. Ahora, me da mucho miedo que alguien diga en democracia, se trata de un diputado, de un partido político, la policía se encarga de los morochos, negocia con el narcotráfico y trabaja para el poder político. Llevamos 30 años de democracia y uno pensaría que en la democracia estas cosas no deberían suceder, pero suceden a nuestra vista y yo creo que con cierta complicidad del sistema político en general, si no lo hubieran cambiado. ¿Y toda esta investigación está en manos de la justicia ya? Está en manos de la justicia, pero lo importante de esto que señalás, Carlos, perdón, sí, es que la política solo ha observado esto cuando le ha dolido el pie. Cuando esto se convirtió en un escollo, en la legitimación de un gobernador o cuando genera un problema. Aquí es diferente, porque aquí no es la reacción del gobierno. El gobierno está muy conforme con la policía que tiene en Córdoba. Acá es la reacción de organizaciones populares, de movimientos sociales, de la sociedad civil organizada que intentan revertir esta situación. Pero además, detrás de esto están los intersticios de la dictadura. Esta cúpula policial cordobesa tiene vínculos muy estrechos, históricos, con sectores que cumplieron un rol clave en la represión, inclusive previa a la dictadura. Claro, ahí funcionó la sede del Tercer Cuerpo de Ejército con Luciano Benjamín Menéndez, campos de concentración como La Perla. El hombre que está denunciando que lo persiguen porque él investiga la muerte de su padre, en realidad investiga una muerte en democracia. Su padre lo mataron durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Todavía, ahora lo que dice el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, después de haber recibido al denunciante cordobés, es que en Córdoba no atienden los teléfonos. Que cuando se les llama desde Capital Federal, desde el Gobierno Nacional, desde la Justicia Nacional, para ver qué está haciendo Córdoba al respecto a esto, sencillamente la respuesta es que no hay ningún funcionario que atienda. No, evidentemente lo que hay es... Esto es una convalidación de este estado de situación. Y esto me parece que es lo más grave. Además, es reiterado las actitudes del gobernador de la Sota en favor de darle más poder a esta policía. El solo hecho de que en vez de colocar en el Ministerio de Seguridad a un referente político, a un especialista en temas de seguridad, en fin, colocar en la política la responsabilidad de conducción del sistema de seguridad, lo que hace es, como algo bastante novedoso y por primera vez en Córdoba, escalar un comisario general como ministro de Seguridad. O sea, hoy en su gabinete político hay un comisario general. ¿Y de qué manera se podría reestructurar entonces la policía cordobesa? Bueno, con este gobierno es imposible, porque una de las condiciones fundamentales de una reforma policial es un acuerdo político de base y la voluntad política del gobierno que conduce esa policía. Así que yo no creo que en estos términos esto sea posible. Pero si fuese el caso, sería con un plan de diseño de policía alternativa y con todo un proceso de transformación que es muy complejo y que lleva muchos años. Marcelo, por eso apostamos al acuerdo político. Usted estuvo al frente de un proceso de rediseño de una fuerza policial importante. Por eso digo lo complejo que claro. es. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de querer meter mano en el lugar donde casi nadie quiere meter mano? Lo complejo que es, y yo contaba con el enorme apoyo del presidente Kirchner en los primeros años. Es complejo porque cuando uno hace funcionar la policía en el sentido que uno cree democráticamente, en mi caso particular era en los aeropuertos, tenía mucho que ver con el crimen organizado altamente complejo, ahí tocamos intereses de poder muy fuerte, no eran delincuentes marginales, eran delincuentes... Estructuras de poder. Estructuras de poder. La policía aeroportuaria, vinculado con la economía legal, vinculado con factores de poder, vinculado con otros sectores policiales. Si uno ve la actuación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria deteniendo policías federales en Salta, en Córdoba, la propia actuación desde el año 2006 en el tema de narcotráfico en Santa Fe, eso es costoso. El sistema político argentino todavía no está maduro para entender que las policías tienen que tener autarquía funcional frente al poder político en lo que es la agenda de seguridad. No tiene que ser esbirro del poder político, pero tiene que estar subordinada a las directivas del poder político. O sea que tendría que haber un político al frente o alguien con dudas. una combinación de la noción política y la noción de Perdón, seguridad. Carlos, eso es una condición necesaria pero no suficiente. Hay muchos ejemplos de civiles al frente de ministerios de seguridad que le han terminado delegando el gobierno de la seguridad pública a la policía de la misma manera que si estuviera un comisario, ¿no? Es un tema que hasta acá no tiene fin. Marcelo, gracias por habernos ayudado a plantear en público este asunto. Uno en estos casos dice, ¿hasta cuándo?
Y la verdad que la respuesta es no se sabe hasta cuándo.